Buenas noches, es un placer poder encontrarnos otro sábado más en el que podemos compartir este tiempo juntos y aprender también juntos de la palabra. Y en este mes que estamos hablando de la amistad, porque pronto se aproxima el Día del Amigo, pensaba en alguien que demostró ser un verdadero amigo de Jesús y fue Juan el Bautista. Así que te invito a que me acompañes al Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 6 en adelante. Y dice así: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. Él no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Lo primero que quiero decirte es que acá dice, hubo un hombre enviado de Dios. Juan el Bautista estaba en este lugar con un propósito. Dice que era para ser testimonio, en otra versión dice que era para ser testigo de la luz. Pero aclara, él no era la luz. Pero comienza diciendo que era un enviado de Dios. Él estaba en ese lugar, en ese tiempo, con un propósito. Y vos, donde estás hoy, estás también con un propósito. Has sido creado con un propósito, has sido pensado por Dios con un propósito. Incluso si hoy llegaste acá a este mensaje y lo encontraste, no fue por casualidad. Porque vos no sos casualidad para Dios. Lo primero que quiero decirte es eso, que vos no sos un accidente. Quizás te han hecho creer durante muchos años que no fuiste planeado, que no fuiste pensado, pero por Dios sí fuiste pensado. Y estás en este tiempo escuchando este mensaje porque lo primero que quiero recordarte es eso, que sos un enviado de Dios. Fuiste pensado, creado y sos amado por Dios. Lejos de ser un accidente, fuiste pensado por Dios. Así que lo primero que te quiero dejar es esto. Y Juan el Bautista había sido no solo creado, no solo amado, sino enviado por Dios en este tiempo, con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Ser testimonio de la luz, ser testigo de la luz. ¿Y qué es un testigo? Un testigo es una persona que vio algo, si es un testigo ocular, o es una persona que estuvo presente en una situación sobre la cual para otros quizás es incierta. Y ese testigo es el que ha conocido la verdad porque presenció la verdad. Entonces, cuando pienso en un testigo, pienso en un juicio, por ejemplo, en donde se intenta llegar a conocer la verdad sobre cómo fueron distintas cosas y se acude a un testigo porque ese testigo es el único que conoce cómo fueron las cosas verdaderamente. Ahora, siempre digo que el testigo tiene el poder o quizás en sí puede tomar la decisión para contar verdaderamente cómo fueron las cosas o no. Y el único que va a saber si contó la verdad o no es el testigo, porque solo el testigo conoce la verdad. Ahora, cuando hablamos de verdad en la Biblia, habla de que Jesús es la verdad. En la Biblia dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús. Y Juan el Bautista fue creado con un propósito, ser testigo de la luz, ser testigo de la verdad, ser testigo de Jesús. Pero para poder ser testigo, él tenía que tener en claro que él no era Jesús. Él simplemente había sido enviado para dar a conocer a Jesús. Y esto habla de tener en claro la identidad. Y no voy a entrar a repetir una vez más porque de esto hemos venido hablando, de que primero necesitamos tener en claro nuestra identidad para también conocer el propósito, para poder vislumbrar quizás el propósito de nuestra vida. Pero Juan el Bautista tenía en claro su identidad. En el versículo 23 del capítulo 1 dice: Juan dijo, yo soy la voz que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Juan tenía en claro que era una voz. ¿Y cuál es el propósito de la voz? Comunicar un mensaje. La voz produce un sonido, comunica un mensaje, pero la voz tiene la cualidad de ser invisible. Nosotros no podemos ver una voz, pero sí podemos escucharla. Y Juan tenía en claro que era una voz que clama en el desierto. Y pensando en el desierto, pensaba que el desierto es el lugar en donde nos encontramos muchas veces cuando quizás hay incertidumbre en nuestra vida, quizás cuando estamos atravesando
situaciones difíciles. El desierto es un lugar en el que muchas veces por el que nos encontramos perdidos, atravesamos desiertos cuando no sabemos qué decisiones tomar. Ahora, Juan dice, yo soy la voz que clama en el desierto. Él tenía en claro que para las personas, él tenía que ser invisible porque él era invisible para las personas. Pero que él tenía el propósito de comunicar un mensaje. Soy la voz que clama en el desierto. Y nosotros tenemos que aprender, como Juan, a ser conscientes de que somos una voz que clama en el desierto. Una voz invisible para las personas, pero que comunica un mensaje. Porque en el desierto están aquellas personas que, como decíamos hace un momento, aquellas personas que quizás están caminando sin encontrar sentido a su vida. Aquellas personas que están atravesando dificultades, incertidumbres, quizás problemas personales muy profundos, quizás personas que no le hayan sentido a la vida. Y con el mensaje, ese mensaje que vos tenés para hablar, ese mensaje que comunica la verdad, que es el mensaje de Jesús, que es un mensaje de esperanza, que es un mensaje de verdad, ese mensaje puede ser un oasis en el desierto para esa persona que se encuentra en el desierto. Pero como te decía, sos solo la voz. Vos estás con el propósito en ese lugar de comunicar un mensaje, pero no de que te vean a vos. Y lo primero que tenemos que tener en claro es esto, que las personas no nos tienen que ver a nosotros. Para que podamos tomar conciencia de que somos una voz invisible para las personas, debemos tener en claro quién debe brillar. Y Juan el Bautista lo tenía en claro. Juan el Bautista tenía en claro que el que debía brillar era Jesús, porque él tenía en claro que el propósito por el que nació y el propósito por el que vino a la tierra en ese tiempo fue para ser testigo de la luz, para ser testigo de Jesús, para hablar de Jesús y dar a conocer a Jesús. Pero también tenía en claro que él no era Jesús. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿verdaderamente tenés en claro quién tiene que brillar? ¿Verdaderamente tenés en claro que tu rol no es que te vean a vos, sino que escuchen el mensaje que vos tenés para decir? Porque vos sos testigo de la luz. Como Juan el Bautista, vos fuiste enviado en este tiempo para ser testigo. Dijimos que un testigo es aquella persona que conoció la verdad. Y Jesús es la verdad. Y conociendo la verdad, nos transformamos en testigos que pueden verdaderamente alzar la voz para comunicar ese mensaje. En el versículo 35 dice, al día siguiente Juan estaba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Al ver a Jesús que andaba por allí, dijo, este es el Cordero de Dios. Y los 2 discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Juan el Bautista, y los quiero poner en esta situación, estaba con 2 personas. Estas 2 personas seguramente, como dice acá, eran sus discípulos, seguramente corrían para escucharlo hablar, para escuchar lo que él tenía para decir. Pero cuando él ve a Jesús, Juan el Bautista me lo imagino diciendo, allá está, él es el Cordero. A él tienen que seguir. Él estuvo dispuesto a levantar la voz para comunicar ese mensaje. Pero primero estuvo dispuesto a perderlo todo, porque para ser verdaderos testigos de la luz, para poder dar un testimonio real de la luz, tenemos que dar a conocer a la luz y ser conscientes de que cuando nosotros hablamos, no es con el fin de que nos vean a nosotros, sino de que vean a Jesús. Entonces, como testigos tenemos que estar dispuestos a perderlo todo. Y Juan el Bautista lo entendió, porque él primero entendió cuál era su identidad. Y como entendió que él no era Cristo, como entendió que él solamente estaba en ese tiempo para ser testigo, para comunicar un mensaje, él entendió que la gente necesitaba escuchar ese mensaje con el propósito de conocer a Jesús y de seguir a Jesús. Y para eso también estuvo dispuesto a quedarse solo. Porque él tranquilamente podría haber dicho, no, síganme a mí, que yo la tengo re clara, que yo conozco el mensaje, que sé, conozco a Jesús, entonces puedo hablarles, y tranquilamente pudo haber buscado la fama, porque las personas acudían a él. Pero él tenía en claro cuál era su propósito. ¿Vos tenés en claro cuál es tu propósito? ¿Vos tenés en claro que para poder ser testigo de la luz,
¿Verdaderamente tenés que estar dispuesto a perderlo todo, incluso la fama? Porque no es a vos a quien te tienen que seguir, porque no es a vos a quien tienen que buscar las personas. Pero vos fuiste puesto en este tiempo para levantar la voz y para que al escuchar ese mensaje que Dios quiere hablar a través de tu vida, las personas conozcan y corran y busquen a Jesús y no a vos. La pregunta es, ¿estás dispuesto? Juan estuvo dispuesto. Y lo maravilloso de esto es que ese versículo sigue en el versículo 38, que dice, Jesús se volvió y al ver que lo seguían les dijo, ¿qué buscan? Jesús siempre, siempre se va a acercar a aquellas personas que lo buscan, simple y sencillamente porque Él ya las está esperando. ¿Qué mensaje estamos comunicando? ¿Verdaderamente somos esa voz que clama en el desierto, pero que clama en el desierto la verdad de Jesús? ¿Quién es Jesús? Porque como les decía, solo el testigo conoce la verdad y es el testigo el que puede quizás hasta manipular la verdad o contar la verdad a medias solamente para que las personas que están escuchando escuchen lo que él quiere decir. Pero puede haber testigos que verdaderamente estén dispuestos a contar fielmente cómo son las cosas. Yo siempre digo, en un juicio, creo que los testigos muchas veces son los que quizás corren más riesgo, porque hay muchas personas que van a tratar de callar al testigo. Quizás la vida del testigo corre peligro, hablando en un juicio real, pero hay muchas personas que van a querer callar lo que el testigo tiene para decir, porque simple y sencillamente no quieren esas personas que se conozca la verdad. Y en este tiempo es lo mismo. Hay personas que van a tratar de callarte. Ahora, ¿vos estás dispuesto a comunicar el mensaje? ¿Vos estás dispuesto a comunicar a Jesús? ¿Vos estás dispuesto a comunicar la verdad? Porque si estás dispuesto a hacerlo, primero tenés que estar dispuesto a perderlo todo. Pero perderlo todo por amor a Jesús vale la pena. Quiero que vayamos ahora a Juan capítulo 3, versículo 22. Que dice así: Después de esto Jesús fue con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. También Juan bautizaba en Enón junto a Salim, porque allí había muchas aguas y la gente acudía y era bautizada, porque Juan aún no había sido encarcelado. Hubo entonces una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Fueron entonces a donde estaba Juan y le dijeron: Rabí, resulta que el que estaba contigo, se referían a Jesús, al otro lado del Jordán y de quien tú diste testimonio bautiza, y todos acuden a él. Y Juan le respondió: Nadie puede recibir nada si no le es dado del cielo. Ustedes mismos son mis testigos de que dije yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, pero el amigo del esposo que está a su lado y lo oye, se alegra mucho al oír la voz del esposo. Así que esta alegría mía ya está cumplida. Es necesario que él crezca y que yo decrezca. Vinieron personas a cuestionar por qué Jesús estaba bautizando. Y como les decía, Juan había dicho yo no soy el Cristo y él tenía en claro para qué había venido. Les repito, si nosotros no tenemos en claro cuál es nuestro propósito, si no tenemos en claro quién es el que debe brillar, si no tenemos en claro a quién deben seguir, entonces van a venir circunstancias y van a pasar cosas en las que nos van a confrontar, y si nosotros no tenemos en claro eso, nos vamos a confundir, vamos a perder el eje. Quizás vamos a querer sobresalir nosotros. Ahora, cuando nosotros tenemos en claro esto, como Juan el Bautista, vamos a poder hacerle frente y decir: ustedes son testigos de que yo dije que yo no soy el Cristo.
Básicamente estaba diciendo, el que tiene que brillar es Él. Él es el novio y yo soy amigo del novio. Y una vez escuché una frase que me impactó y es al día de hoy que sigue dando vueltas en mi cabeza y que dice: nosotros como amigos del novio debemos ser leales al novio porque nuestra lealtad es para con el novio y no con la novia. Nuestra lealtad, nuestro compromiso es para con el novio y no con la novia. Y cuando habla de la novia en la Biblia está hablando de la iglesia. Y yo lo pienso en las personas. ¿A quién estamos queriendo agradar? ¿Al novio, que es a quien le debemos nuestra lealtad, o sea, a Jesús? ¿O estamos queriendo agradar a la iglesia? Porque Juan dice: yo soy amigo del novio. Yo no soy el novio. La novia tiene que esperar expectante, apasionada y enamorada por el novio. La novia no tiene que en ningún momento quitar los ojos del novio. La iglesia, las personas tienen que mirar a Jesús. No me tienen que ver a mí. En otras palabras, Juan estaba diciendo eso. Yo no tengo que para nada tratar de robar la mirada de la novia. Porque la novia se va a casar con el novio. Y yo simplemente tengo que ser leal en este tiempo en que el novio aún no vuelve, para que la novia siga enamorada del novio. En este tiempo, como cristianos, como hijos de Dios, como amigos del novio, debemos seguir siendo leales al novio, procurando que la iglesia se mantenga enamorada del novio, que la iglesia mantenga la vista puesta en Jesús y no que nos vean a nosotros. ¿Qué estamos haciendo? ¿A quién están mirando las personas? ¿Nos están mirando a nosotros o están mirando a Jesús? ¿Verdaderamente somos leales al novio? Porque en nuestra humanidad, en nuestro orgullo, inconscientemente muchas veces, quizás coqueteamos con la novia y buscamos que las personas nos miren a nosotros, que las personas, nos aplaudan a nosotros, que las personas hablen de nosotros. ¿Verdaderamente estamos siendo leales al novio? ¿Verdaderamente cuando te escuchan hablar a vos, las personas corren a Jesús? ¿Verdaderamente cuando te escuchan hablar a vos, a las personas les dan más ganas de ir a orar, de ir a leer la palabra, la Biblia, o de conocer más a Jesús? ¿O quieren pasar más tiempo con vos? Porque si las personas quieren pasar más tiempo con vos, entonces hay un problema. Tu lealtad es con el novio y no tenés que tener miedo a que no te vean a vos. No tenés que tener miedo a que seas invisible. Porque tu propósito es ser invisible para las personas. Pero jamás vas a ser invisible para Dios. Juan, en el capítulo 5, versículo 35 de San Juan, Jesús habla y describe a Juan y dice: Juan era una antorcha que ardía y alumbraba, y por algún tiempo ustedes quisieron regocijarse en su luz. Una antorcha sí se puede ver. Jesús vio como Juan ardía de pasión porque el propósito por el cual fue enviado a la tierra se cumpliera, que era dar a conocer a Jesús. Para Jesús, Juan no pasó desapercibido. Juan tenía en claro que él tenía que ser una voz invisible, pero Jesús decía de Juan que era una antorcha encendida. Porque Jesús, más que nadie, conoce tu corazón y el mío. Y vale la pena ser invisible para las personas, porque para Dios, para Jesús, jamás vamos a pasar desapercibido. Yo te animo a que en este tiempo puedas reafirmar ahí donde estás, desde tu casa. Quizás no lo podemos hacer ahora físicamente, pero sí podemos tomar un compromiso delante de Dios, porque nuestro compromiso es delante de Dios, de ser leales al novio. Yo te invito a que ahí donde estás puedas cerrar tus ojos. Y cuando hablo de cerrar los ojos es justamente para que no me veas a mí,
sino para que en este tiempo podamos orar juntos y reafirmar nuestro compromiso con Dios. Yo no sé cómo estás en este tiempo, pero creo que en este tiempo todos hemos pasado por diferentes estados de ánimo. Pero yo te quiero decir una cosa, Jesús permanece fiel y para Dios no pasás desapercibido. Dios conoce tu corazón y al único que le debes lealtad es a Cristo. Al único que le debes lealtad es al novio. En este tiempo está haciendo una competencia jamás vas a poder competir con el novio, jamás vas a poder competir con Jesús, ni vos ni yo, porque no hay nada que se compare a su majestad, no hay nada que se compare a su grandeza, no hay nada que se compare a Él. Pero inconscientemente estás buscando que las personas te miren a vos, porque si estás haciendo eso, estás siendo en este tiempo una competencia, porque estás buscando que la novia se enamore de vos. Y alguien que busca que la novia se enamore del que no es el novio, está haciendo una competencia para el novio. Lo hermoso de Jesús es que Él nos brinda y nos da por gracia nuevas oportunidades. Y este es un tiempo en el que busquemos ser leales al novio, en el que busquemos ser amigos leales del novio. Jesús viene pronto. ¿Qué estás haciendo para que lo vean a Él? Juan dijo, es necesario que Él crezca, hablando de Jesús, y que yo mengüe, que yo decrezca. Es necesario que yo me haga invisible para que Jesús se haga visible a través mío. Así que yo te invito ahí donde estás, que podamos orar y que si realmente querés tomar ese compromiso delante de Dios y no delante mío, porque yo no estoy viendo si lo estás haciendo o no, pero Dios sí. Si querés hacerlo, yo te animo a que puedas repetir conmigo esto. Señor, te doy gracias por tu infinita misericordia, gracias por tu amor, gracias por tu gracia, gracias porque vos sos soberano, gracias porque a vos, como siempre te digo, no se te escapan los detalles. Vos estás en todo, en cada detalle, incluso los más minuciosos, porque vos conocés nuestro corazón. Y en esta tarde, noche, quiero exaltarte y darte la honra, porque solo vos mereces ser honrado, porque solo vos mereces ser visto por las personas, porque solo vos mereces ser exaltado. Padre amado, yo te doy gracias por este tiempo en el que podemos compartir, gracias por las personas que llegaron a este video, y muchos quizás no buscándolo, pero gracias porque si lo están escuchando es porque vos querés levantar personas que sean leales a vos, personas que sean leales y amigos del novio y no una competencia. Por eso yo te pido en el nombre de Jesús que en este tiempo nos estés desafiando, que nos estés animando a ser testigos fieles a la verdad, a ser testigos dispuestos a hablar la verdad, a ser testigos fieles y leales al novio, a ser amigos leales al novio. Papá, quita todo temor que pueda llegar a ver en nuestro corazón. No permitas que nada nos calle, Señor. No permitas que ni la timidez, ni las personas, ni las circunstancias nos callen, Señor. No permitas que el temor, la vergüenza nos invada, Señor, y nos impida hablar la verdad. Sabemos que el que hace la obra sos vos, pero vos enviaste en este tiempo mensajeros, testigos, Señor, que somos nosotros, para poder tener el privilegio de dar a conocer la verdad. Purificanos para que podamos ser canales limpios, que hablen tu palabra, Señor, y que tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, verdaderamente complete la obra en cada persona que nos escuche hablar. Señor, que el mensaje que tengamos para decir sea fiel y verdadero. Que el mensaje que tengamos para decir no sea a medias, que no hablemos la verdad a medias, Señor. Desafíanos en este tiempo a conocerte más, a experimentar nuevas cosas en tu presencia, pero sobre todo desafíanos en este tiempo
a serte leales, a ser verdaderos amigos tuyos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.